La paz de Dios, hermanos. En este día que Dios nos ha permitido darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, aquí reunidos estamos la familia Domínguez Rosales. Todo lo que hacemos lo hacemos para honra y gloria de Dios. En esta tarde, hermanos, les invito a que leamos la palabra de Dios en el Salmo 56, del 10 al 13. Amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice así: en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré qué pueda hacerme el hombre. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hermosas palabras que nos da el Señor es para que confortamos nuestro corazón en estos momentos tan difíciles que nos ha tocado. Pero sabemos que el Señor nos librará de la muerte. Gloria a Dios, amén, amén. Aleluya. Les invito, hermanos, a cantar el himno 35, que dice: solo a ti, Dios y Señor, adoramos, porque a Él sea la honra, la gloria, amén, y la alabanza por toda la eternidad. Amén. Amén. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, adoramos, y la gloria y el honor tributamos, tributamos. Solo a Cristo nuestra luz acudimos, acudimos, por su muerte en la cruz revivimos, revivimos. Un espíritu no más nos gobierna, y con el Señor nos da paz eterna, paz eterna. Él es fuego celestial, cuya llama, el amor angelical nos inflama, nos inflama. Disfrutamos tu favor, solamente, solamente, por Jesús, fuente de amor, permanente, permanente. Solo Él nos libertó de la muerte, de la muerte. Solo Él se declaró nuestro fuerte, nuestro fuerte. Solo tú, oh Creador, Dios eterno, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno, y por esto con placer proclamamos que tan solo en tu poder confiamos. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Gracias al Señor. Porque sabemos, hermanos, que el Señor nos ha libertado.
de la muerte eterna. Estamos muy agradecidos con el Señor porque hasta aquí Él ha guardado nuestra vida. Vamos a seguir alabando y glorificando al Señor Jesús. Vamos a cantar ahora el himno 37. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tiernas Canciones alzar al Señor, himnos que lleven del alma la fe, llamen muy alto del fervido amor que hay en el pecho del hombre que cree. Vengan trayendo ferviente canción, niños y ancianos de Dios al altar, traigan a Él su corazón, único don que podrá aceptar. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Él es la fuente de toda bondad, Él es la vida, la luz y el calor. Solo Él nos libra de cruel ansiedad, solo Él aleja del alma el dolor. Digno es por tanto que el hombre le dé gloria y honor, que resuene el doquier. Vamos a Él llenos de fe, nos salvará con su gran poder. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria. Porque sabemos que el Señor nos ha librado de cruel ansiedad, nos aleja del alma el dolor. Es por tanto, hermanos, que el hombre le dé gloria y honor. Sí, amén, amén. Y que siempre estemos listos para servirle. Gloria a Dios. Aleluya, alabado sea el Señor. A Él sea la honra y la gloria. Yo les invito, hermanos, a que inclinemos nuestros rostros y que le agradezcamos al Señor que nos ha cuidado, nos ha bendecido, no nos ha dejado de su mano. Amén. Sí, amén. En Gloria a el Dios. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te suplicamos, bendito Dios, y te damos gracias con todo nuestro corazón, Señor, que tú has guardado nuestra vida, tú nos has alentado a seguir adelante, tú nos has hecho sentir tu presencia sin ser merecedores de nada, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, por mi esposo, por mis hijos, por mis nietos, por mi nuera, Señor. Porque hasta aquí tú Por nos has todos, Señor, los protegido. que nos rodean, Padre Santo, yo te doy las gracias de lo más profundo de mi Por cada uno, corazón, Señor, de tu porque iglesia, hasta aquí Señor. hemos visto tu mano Tus siervos, poderosa. Señor, por tus Gracias, pastores. Padre Santo, por todas tus iglesias, Bendito Señor. seas. Gracias por tus siervos, Señor, que tú los has
protegidos, Señor, de esa bacteria. Que te Padre. ruego, Señor bendito, Gracias, que en esta Señor, noche, no tenemos Padre con qué bendito, agradecerte, pero aquí cobras bajo estamos, tu manto, Señor, a cada uno de tus ministros y de tus Gracias, siervos. gracias, Señor. A cada uno, Señor, de por los tu amor tan cristianos grande evangélicos, y Padre tu Santo. misericordia, Y Señor. te ruego, Señor, en tus esta manos noche, santas y poderosas que está pongan toda los tu medios, creación, Padre Señor. Santísimo, para que Cúbrelos, tus Padre santuarios, Santo. Señor, Cúbrelos, sean Señor, abiertos, Padre poderoso. Santísimo, y podamos Todo venerarte te lo hemos en el lugar suplicado, santo, Señor. humildemente, Todo lo que te en pedimos, el Señor, nombre de nuestro misericordioso, Señor sea Jesucristo. conforme a tu bendita y santa Amén. voluntad, Señor. Gloria a Dios, Alabado gloria sea a el Dios. Señor. Amén. A ti la honra y a ti la Nuevamente, gloria. hermanos, les invito a leer la palabra de Dios en el Salmo 28. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Sea la honra y la gloria, la alabanza y el poder. Amén. Salmo Aleluya. 28. Vamos a leer 6 y 7. Amén. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios dice así. Bendito Bendito sea sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confía mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. Bendito Gloria sea. a Aleluya. Dios. A él sea la honra y la gloria. Ahora, hermanos, les invito a cantar el coro cifrado, el 120. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Cristo vive. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Cuán grande es su amor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Te alabaré en medio de la lucha. Te alabaré en medio del dolor. Te exaltaré hoy en mi juventud y no tendrá después que lamentar. Te alabaré en medio de la lucha. Te alabaré en medio del dolor. Te exaltaré hoy en mi juventud y no tenga después que lamentar. Y si acaso en mi flaqueza humana, como Pedro, te llegara a dejar, pero Señor, pues en tu mano santa jamás me soltaré. Y si acaso en mi flaqueza humana, como Pedro, te llegara a negar, pero Señor, pues de tu mano santa jamás me soltaré. Bendito sea el Gloria a Amén, Señor. gloria a Dios, aleluya. Que ese sea el deseo de nuestro corazón, hermanos, que nunca nos soltemos de la mano del Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Gloria a Dios. Señor. Aleluya. Vamos a cantar por último el coro 30 cifrado. Amén. Amén, Bendito gloria sea a el Dios. Señor. Gloria a Dios. A él sea la honra, la gloria y la De alabanza. gloria en gloria Amén. te veo. Amén. Amén, amén. Amén. De De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Ven
cuando más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Bendito Gloria sea a el Dios, Señor. que se Amén, sea gloria a Dios, aleluya. El deseo de nuestro corazón ir y predicar su palabra, Amén. porque ese es un mandamiento de Dios. Gloria a Dios, Bendito aleluya. sea el Señor. Y por último, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. A darle gracias porque Él nos ha cuidado, nos ha bendecido, nos ha sostenido, y que sigamos adelante, siempre Saldremos. escudriñando la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Bendito Dios. Padre mío. En estos momentos te damos gracias con todos nuestros corazones, Señor. Por estos momentos, Padre, que tú nos has llenado de gozo y Poder de paz en estar, nuestro Padre corazón. Santísimo, en intimidad Que ni por un contigo. momento nos olvidemos de tu presencia, Señor, porque Gloriándote sabemos que y tú moras alabándote, en Padre todas partes. Santísimo. Guarda Dándote la Señor, honra y la guarda gloria, tus iglesias, Señor. guarda tus siervos, Sabemos, Señor. Cristo Toca misericordioso, los corazones, que Señor. ya pronto, Señor, podremos volver, Toca los Señor, corazones, Señor, para a que estar ante tu presencia en estemos, el lugar Señor, de santísimo, rodillas. Señor. Guíanos a todos con tu santísimo Pero mientras, Espíritu, Padre Señor, Santísimo, para que estemos yo clamando te ruego, Señor, y que por te ningún suplico en el momento, amor de Señor, tu Hijo dudemos, amado, Padre, Señor de bendito, todas tus promesas, que tu Espíritu Santo Sabemos que redarguya, tú Padre estarás con Santísimo, nosotros cada uno hasta de el fin nuestros del actos. mundo, Padre. Toma la necesidad Que de tomes cada en tus uno manos, de tus Señor, las hijos. Tú necesidades, las Padre conoces, Santísimo, Señor. Tú de nuestros conoces hijos, todo, Señor, Padre, antes de de que nuestros nosotros hermanos, te pidamos Señor, algo. Tú de ya lo nuestras sabes, esposas, Señor, Padre bendito Santísimo. Dios de Israel. Te ruego, Señor, por tu Afirma nuestro iglesia, corazón, Señor. Señor, para que Te ruego, Padre Santísimo, por cada una de las familias de Macedonia, delante de Señor. tu presencia. Te suplico, En tus Señor, manos que encomendamos ores nuestra misericordia vida, en los que se bendito encuentran enfermos Todo por la te lo pandemia, Señor, suplicamos, Señor. y que los sanes para honra y En el gloria nombre de de tu nuestro Señor santísimo nombre, Jesucristo. Señor. Amén. Que sustentes a los más Amén. necesitados por esta Amén. situación. Gracias, Padre. Vamos a cantar por último, hermanos, este coro que dice: gracias, Cristo, gracias, Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga. Amén. Vamos Gloria a Dios. a decir por último el Salmo 23. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ya lo activaste? Amén. La palabra de Dios dice así: Jehová Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios, hermanos, nuevamente en este hermoso día les saludo con la paz de Dios, deseando nuevamente, hermanos, en el Señor, que el Señor les bendiga y esperando en Dios, hermanos, que usted se encuentre bien, usted y su familia. En esta hermosa hora hemos de glorificar el nombre del Señor con un gozo grande, hermanos, sabiendo que Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso y nos ha concedido la vida hasta el día de hoy. Le voy a invitar, hermano, para que en esta hermosa hora usted, hermano, abra su Biblia allá en el libro de los Hechos, para dar, hermanos, continuidad al tema del día jueves pasado, donde hablábamos acerca de creciendo, perseverando en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, nos tocará ver el tema que se llama servidores llenos de fe y del Espíritu Santo. Para ello quiero que leamos en el libro de los Hechos, capítulo número 6, para leer, hermanos, hasta el versículo número 7, si usted, hermano, así tiene a bien leer la palabra de Dios. Capítulo 6, versículo 1 al 7 del libro de los Hechos. Y voy a dar inicio a la lectura de la palabra de Dios, hermanos, en la cual dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estos son los versículos, hermanos, que hemos de considerar para nuestro tema. El tema, hermanos, de esta hora, ya les dije, y les repito, se llama servidores llenos de fe y del Espíritu Santo. Bien, queridos hermanos, en esta hermosa hora debe de haber, hermanos, en nuestra vida un objetivo. El objetivo, hermanos, está basado en un versículo de la palabra de Dios, que es en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 13, para lo cual, hermanos, dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Este debe de ser nuestro objetivo de vida como cristianos, de tal modo, hermanos, que usted y yo debemos, hermanos, de ejercer bien el diaconado. El diaconado, hermanos, no es otra cosa más que el servicio que se le otorga a Dios y desde luego también a la iglesia. Por esta razón, querido hermano, debemos de tener ese objetivo en nuestra vida para que usted y yo, hermanos, tengamos cuidado de ser servidores
llenos del Espíritu Santo y llenos, hermanos, de fe, para honra y gloria del Señor. Asimismo, hermanos, hay una verdad bíblica, la cual, hermanos, dice: la iglesia nombra a los diáconos para que sirvan en las tareas que ella les asigna. Hermanos, nosotros recibimos un llamado, hermanos, para servir a Dios. En la iglesia se nos indica, hermanos, en lo que vamos a servir. Muchos de nosotros quizás, hermanos, no nos agrade el lugar donde nos pongan para servir. Pero, hermanos, recordemos que el lugar donde usted y yo seamos puestos es porque, hermanos, es necesario, porque es importante que usted y yo desempeñemos el trabajo para honrar a Dios y para honrar a la iglesia, que son, hermanos, hijos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Asimismo, hermanos, nos vamos a preguntar como primer punto de este tema, nos vamos a preguntar: ¿para qué son los diáconos? ¿Para qué son los diáconos? Bueno, para que tengamos, dice, ¿para qué tenemos diáconos en la iglesia? Preguntó una maestra de escuela dominical. Y, hermanos, inmediatamente hubo algún niño que levantó la mano. Y para indicar, hermanos, que sabía la respuesta, de tal modo que él contestó y dijo: para cerrar las ventanas cuando golpea el viento o la lluvia. Inmediatamente, hermanos, otra pequeña levantó también la mano para, hermanos, también informar y dar a saber que ella sabía para qué eran los diáconos. Y ella solamente mencionó y dijo: es para que recojan la ofrenda. Y, hermanos, posiblemente, hermanos, muchas personas pensamos que los diáconos solamente son para que recojan la ofrenda, para que, hermanos, cierren las ventanas, para que cierren el templo o para que abran el templo. A lo cual, hermanos, otro niño también respondió, hermanos, diciendo: para que éste entregue folletos o propaganda de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, yo le quiero decir que nuestros hermanos diáconos nos ayudan para todas estas labores y aún para otras cosas más, como es, hermanos, la predicación del Evangelio. No solamente, hermanos, se encargan de servir en la congregación las mesas, o se encargan, hermanos, de cerrar el templo, de abrir el templo. Nuestros hermanos son útiles para muchas otras labores, de las cuales, hermanos, nos sentimos contentos, satisfechos al ver que nuestros hermanos nos apoyan con dicho trabajo. Pero es importante señalar, hermanos, que no solamente para eso son buenos nuestros hermanos. Son buenos, como ya lo dije, para predicar la palabra, pero también, hermanos, son buenos para las oraciones. Es decir, para interceder en oración por otras personas ante Dios. Por esta razón, hermanos, cuando hay diáconos en la congregación, no los menosprecie. No los vea, hermanos, de arriba a abajo, como si no fueran importantes nuestros hermanos. Nuestros hermanos son tan valiosos como el pastor, como, hermanos, el copastor o como cualquier otra persona, porque todos, hermanos, somos hijos de Dios. Asimismo, hermanos, quizás tenga usted otra opinión de la cual, hermanos, puedan, hermanos, ser útiles nuestros hermanos diáconos. Bueno, entonces, hermanos, nuestros diáconos no solamente son, hermanos, servidores en el templo, como ya lo dije, para hacer labores propias del templo, sino que también, hermanos, para doblar sus rodillas e interceder en oración por todos nosotros y por muchas otras personas ante Dios. Asimismo, hermanos, sería bueno
hermanos, que usted piense, ¿qué, hermanos, podemos hacer con nuestros hermanos diáconos? Digo, en el buen sentido de la palabra. ¿Podemos usted y yo manifestarle aprecio? Desde luego que sí. ¿Podemos manifestarle, hermanos, que es agradable contar con el apoyo de ellos? Claro, tenemos que hacerlo, porque, hermanos, nuestros hermanos son de gran importancia en el servicio de la congregación. Damos gloria al Señor por ello. Asimismo, hermanos, podemos también mencionar lo siguiente, que los diáconos surgieron en la iglesia primitiva para satisfacer las necesidades que había. En la palabra de Dios encontramos, hermanos, aquí en el capítulo número 6, versículo 1 del libro de los Hechos, dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Cuando encontramos, hermanos, aquí que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria, no era, hermanos, en que se sentaran ellas a la mesa y se les sirviera y se les diera de comer, sino más bien en la distribución económica, ya que en la antigüedad, hermanos, en la iglesia primitiva, se reunían, hermanos, propiedades, dinero, y las propiedades se vendían, hermanos, para obtener dinero y así otorgarles una ayuda económica a las viudas. Y entonces, hermanos, y no solamente a las viudas, sino a las personas que verdaderamente tenían necesidad de ello. Por esta razón, hermanos, nuestros hermanos diáconos fueron hermanos elegidos por los discípulos, por los apóstoles. Y entonces, hermanos, la pregunta sería, ¿cómo se originó el diaconado? Bueno, hermanos, la palabra de Dios nos dice que el versículo 1 nos presenta la necesidad del diaconado, cómo creciera el número de los discípulos, es decir, de los convertidos. Era tanto, hermanos, el crecimiento de la iglesia que ya los apóstoles no se daban abasto en predicar el evangelio y atender las necesidades de las personas de aquellos tiempos. Como ya lo dijimos, la Biblia dice de las viudas, hermanos. Pero, hermanos, hubo murmuración. Y entonces, hermanos, las razones son dos. El primero, hermanos, el crecimiento de la iglesia y luego el desatender a las mujeres. Luego, hermanos, podemos decir que a menudo mencionamos solo, hermanos, la causa negativa del por qué hubo la necesidad de adquirir o de buscar diáconos. Y pasamos por alto la cuestión positiva, y era, hermanos, la cuestión de el crecimiento de la iglesia. ¿Cuáles eran, hermanos, las nacionalidades que estaban en disputa? Aquellos que discutían, hermanos, de que se desatendía a las mujeres, a las viudas, bueno, eran los griegos, y discutían, hermanos, con los hebreos, es decir, con los discípulos, ¿verdad? En realidad, hermanos, los griegos eran judíos de la dispersión que habían vivido, hermanos, en lugares donde la cultura era griega. Entonces, hermanos, en el versículo número 2 dice que los 12 apóstoles convocaron a una reunión y donde, hermanos, declararon que su ministerio era el de la predicación de la palabra de Dios. Esto es a lo que se dedicaban los discípulos, los apóstoles. Entonces, hermanos, el desatender, hermanos, la palabra de Dios no era justo, no era necesario, se tenía que realizar los dos trabajos, pero no, hermanos, lo tenían que hacer ellos, porque acuérdese que ellos predicaban y atendían las necesidades. Por esta razón, querido hermano, hicieron, hermanos, la reunión para buscar, para buscar quienes se encargaran de distribuir, hermanos, la ayuda
a atender las necesidades de la iglesia que en ese momento estaba creciendo. Los apóstoles sugirieron, en el versículo 3 nos dice que buscaran 7 varones que de entre los de la iglesia, que debían tener, hermanos, 3 cualidades muy importantes. La primera cualidad, hermanos, era que fueran de buen testimonio, que fueran de buen testimonio. ¿Qué se requiere, hermanos, en la iglesia de los que se buscan que sirvan a Dios y que sirvan a la iglesia? Esto, que sean de buen testimonio. Que, hermanos, que sean llenos del Espíritu Santo. Esto, fíjese otra cosa, y que es de suma importancia que seamos llenos del Espíritu Santo. Tercero, que seamos llenos de sabiduría. Porque un hombre que no tiene sabiduría, un hombre que no tiene el poder del Espíritu Santo, un hombre que no es guiado por el Espíritu Santo, un hombre, hermanos, que no da buen testimonio, no puede ser servidor de la congregación y de Dios, porque el nombre de Dios sería, hermanos, blasfemado por causa de esto, de carecer estas 3 cualidades que son, hermanos, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y esto, hermanos, agradó la propuesta a toda la multitud. Agradó la propuesta a toda la multitud, es decir, a la iglesia, y la cual, hermanos, ya había crecido en gran manera. Hermanos, había miles de convertidos, de tal modo, hermanos, que era difícil poder atender. Si hay veces, hermanos, que en una congregación donde hay 400, 500, 1000 personas, hermanos, es difícil poder atender a toda la congregación. Imagínense usted donde en una congregación donde que había 4000, 5000, 8000 personas. Hermanos, por esta razón era necesario que hubiera hombres que fueran usados por el poder del Espíritu Santo. Por eso nuestro tema, hermanos, que precisamente se llama servidores, hermanos, oiga, llenos de fe y del Espíritu Santo. Por eso es importante que en la congregación usted y yo, hermanos, al servir a Dios, nos llenemos continuamente de Dios. Que no estemos a un nivel medio, que no estemos en un nivel bajo de la llenura del Espíritu Santo. Porque para servir a Dios, hermanos, se necesita esto, la llenura del Espíritu Santo. Por eso es importante, hermanos, aquellos hermanos que son llamados por Dios para prepararse, hermanos, para pastores, para ayudantes de escuela dominical, el requisito indispensable tiene que ser que sean llenos del Espíritu Santo de Dios. No podemos recibir a una persona, hermanos, que no sea llena del Espíritu Santo, porque humanamente, hermanos, fallamos. Humanamente, hermanos, somos débiles, pero con el Espíritu Santo en nosotros seremos fuertes, seremos capaces de soportar, hermanos, las luchas, las pruebas, seremos capaces, hermanos, de vencer, hermanos, todos los obstáculos que se presenten en nuestra vida. Por esta razón, hermanos, debemos de ser así. Entonces se eligieron a 7 varones, hermanos, y le voy a invitar para que recuerde quiénes eran estos 7 varones. Si puede usted escribirlos, hermanos, hágalo. Pero aquí en el capítulo número 6, hermanos, encontramos el nombre de los varones. Primero, hermanos, encontramos a Esteban. Luego encontramos a Felipe. Felipe, un evangelista, hermanos, 100%. Tenemos, hermanos, que tener el ministerio que verdaderamente Dios nos los dé. No vamos a elegir nosotros qué nos gusta, sino el ministerio nos los da Dios y lo confirma Dios a través del pastorado, hermanos. Por esta razón, el nombre de Dios tiene que ser glorificado. Y si usted recibe, hermanos, la indicación de parte de Dios a través del pastorado para servirle a Él en un área, hágalo con gusto. Si el pastor le dice, ahora te vas como instructor de niños, como maestro de niños, como maestro de jóvenes, te vas como maestro de escuela dominical, usted diga amén. ¿Por qué, hermano? Porque
Dios le da la visión al pastor para que él vea, hermanos, para que él observe, para que él haga los cambios pertinentes, y todo va a ser bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Asimismo, hermanos, decimos que era Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Estos hombres eran totalmente hombres llenos del Espíritu Santo de Dios, del poder de Dios. Todos los nombres de los escogidos, hermanos, son griegos. Así evitaron que en las personas hubiera suspicacias, es decir, que hubiera recelos, sospechas o, hermanos, dudas. Porque a veces la iglesia dice, y el pastor eligió a este porque es su consentido, porque se lleva bien, porque le da su diezmo, porque le da su ayuda, porque por X razón. No, hermanos, no es eso. El pastor pone a las personas porque Dios le hizo sentir, hermanos, a quién debe de poner allí, hermanos, en el trabajo espiritual. Y no es, hermanos, por echar un volado o por decir, hermanos, una suerte. No, es porque el Espíritu Santo de Dios a nosotros los pastores nos indica, nos hace sentir quiénes son, hermanos, las personas que van a servir. Por ejemplo, este servidor, yo me paso, hermanos, orando prácticamente todo un año cuando hay que hacer algún cambio de directivos, hay que hacer algún cambio, hermanos, yo me paso orando prácticamente todo un año hasta que Dios me hace sentir a quiénes voy a mover, a qué área voy a poner, en qué área los voy a poner. Entonces, hermanos, tomo la decisión, mientras no lo hago, hermano. Por eso, hermanos, el nombre de Dios tiene que ser glorificado. Así que, hermanos, dice que estos hombres, una vez de que oraron, hermanos, y que el Espíritu Santo les hizo sentir a quienes debían de poner en el diaconado, hermanos, orando, dice, les impusieron las manos. Fíjense qué es lo que hacemos, imponer las manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, lo que significa que como iglesia reconocieron su ministerio, el resultado de la manera armoniosa en que enfrentaron el problema y siguieron trabajando fue que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. Por esto, hermanos, usted y yo tenemos que dedicarnos al servicio de Dios, en la palabra, en la predicación y, hermanos, en diferentes áreas en la congregación. Asimismo, hermanos, requisitos para el diaconado, para los diáconos. ¿Qué requisitos hay? Bueno, hermanos, en la primera carta a Timoteo, en su capítulo 3, versículo 8 al 12, dice lo siguiente: los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba, primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjese, hermano, estos son los requisitos que debe de tener un hombre o una mujer que van a ser, hermanos, diáconos en la congregación. Fíjese, la mujer, hermanos, debe de ser una mujer respetuosa, no una mujer, hermanos, que sea coqueta, una mujer, hermanos, que sea, hermanos, que le guste la aventura, hermanos, no. Debe ser una mujer santa, una mujer fiel, una mujer limpia, una mujer, hermanos, que ame
hermanos, a Dios, que ame a su familia, que ame a su marido, que sea fiel a Dios y que sea fiel al marido y que sea fiel en todos los aspectos. Así, hermanos, el varón tiene que ser. El varón debe de ser hombre santo, hombre limpio, hombre honesto, hombre, hermanos, no dado al vino, que no sea vicioso, un hombre que no le guste la parranda, un hombre santo, un hombre, hermanos, que tiene que ser servidor santo de Dios, hermanos, y no porque, hermanos, sea hombre, diga, pues yo tengo toda la libertad, puedo hacer y deshacer. No, hermano, debemos de servir a Dios en santidad. Santidad. Por eso, hermanos, el requisito es que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, porque Dios quiere hombres y mujeres santos en toda la extensión de la palabra. Asimismo, hermanos, pregunte usted a un maestro el significado de todos estos requisitos. ¿Por qué preguntar? Bueno, ¿será necesario? Claro que es necesario. ¿Lo dice la Biblia? Claro que lo dice la Biblia. ¿Es requisito para servir a Dios? Claro que es requisito. ¿Lo desea Dios así? Claro que lo desea Dios así. De tal modo, hermanos, que usted tendrá, hermanos, a bien ser un hombre que ame verdaderamente a Dios con todo su corazón. Asimismo, hermanos, cuando en el versículo 11 habla de las mujeres, muy posiblemente se refiere a la esposa de cada diácono. Cuando dice, hermanos, de las mujeres que deben de ser santas. Hermanos, hay mujeres, lo digo con todo el respeto que me merecen, esposas de pastores, esposas de diáconos, que luego el diácono o el pastor le dice, hijita, vamos, acompáñame, vamos a hacer esto. Y la mujer dice, no, el llamado lo tienes tú, no yo. Mujercita, ayúdame a orar. No, porque el llamado lo tienes tú, no yo. No, querida hermana, no, hermano varón, si su mujer, su esposa está en el servicio para Dios, está al servicio para Dios, usted también tiene que estar al servicio para Dios, apoyándole a ella o a él, hermanos, en este caso, ¿verdad? Según sea el caso, apoyándole en las diferentes situaciones, en lo espiritual. Por eso, hermanos, cuando aquel hombre Josué, hermanos, dice allá en el capítulo 24 del libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, se refiere a la esposa y a los hijos. No es posible, hermanos, que haya pastores y que sus hijos, hermanos, anden mezclados en el mundo, que sean borrachos, que sean ladrones, que sean, hermanos, llenos de maldad. No, no es posible. Hermanos, una familia cristiana debe de ser una familia cristiana en toda la extensión de la palabra. Por eso hablar del diaconado, hermanos, es algo difícil, porque el que sirve a Dios, hermanos, el requisito es que el diácono gobierne bien su casa, que instruya a sus hijos para que estos, hermanos, no sean vergüenza, para que no avergüencen al padre, para que no avergüencen al ministro, hermanos, porque la gente siempre va a hablar, hermanos, va a decir, mira, el papá ministrando, sirviendo a Dios, y los hijos acá, mira, en estos vicios o en aquello, haciendo cuáles cosas. Por eso, hermanos, con el debido respeto que usted me merece, hermana, hermano, que su esposo, su esposa es ministra, hermanos, por favor, mantenga usted esa fidelidad a Dios. Yo no entiendo, hermano, por qué usted vive alejado de Dios, por qué, hermana, vive alejada de Dios. ¿Qué acaso Dios no ha sido bueno en su hogar? ¿Acaso Dios no les ha bendecido, hermanos? Entonces, ¿por qué vivir, hermanos, separados de Dios? ¿Por qué vivir, hermanos, alejados de Dios, dejándole la responsabilidad al esposo o a la esposa, que son, hermanos, servidores de Dios en la iglesia? ¿Por qué? Bueno, hermanos, usted tiene la respuesta. Así que, hermanos, dice también nuestro tema, galardones del diaconado.
En el capítulo 3, versículo 13, hermanos, capítulo 3, versículo 13 de la primera carta a Timoteo, hermanos, nos dice lo siguiente. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjese, aparte de todo esto, hermanos, Dios tiene preparado un galardón para usted y para mí. Yo, hermanos, el mejor galardón que puedo tener es, hermanos, seguir viviendo bajo la gracia de Dios, bajo la misericordia de Dios. Para mí, hermanos, el que yo tenga la oportunidad de estar en su presencia por toda la eternidad con el Señor es el mejor pago que puedo tener. Ya no puedo esperar más, porque el Señor ya me ha premiado aquí en la tierra, teniendo misericordia de mí, amándome, cuidándome y, hermanos, bendiciéndome en todos los aspectos. Por eso, hermanos, yo honro y glorifico al 3 veces santo Jehová de los ejércitos. A Él sea la gloria y la honra. Así que, hermanos, los diáconos, hermanos, y su tarea. Aunque los diáconos pueden desempeñar tareas pequeñas, como vimos en el paso número 1, que, hermanos, los elevados requisitos para su elección y el ejemplo de Esteban, hermanos, nos da a pensar que verdaderamente el hombre que sirve a Dios, lleno del Espíritu Santo, tiene buena recompensa. Esteban, el primer mártir cristiano, y Felipe, el evangelista, hermanos, de grandes multitudes. Ambos, hermanos, del primer grupo de diáconos, nos muestran que Dios puede hacer grandes cosas a través del diaconado. Así que no tengamos en baja estima a nuestros hermanos diáconos. En el nombre del Señor les pedimos esto. Ojalá y Dios quiera que usted, hermano, usted se convierta en un diácono, en un servidor de Dios, y que usted, hermano, pueda honrar así al Padre Celestial, honrar así a Jesucristo nuestro Salvador y honrar así al Espíritu Santo, que es el vicario de Cristo en la tierra, el representante de Cristo en la tierra, nuestro ayudador, nuestro intercesor, porque tenemos dos intercesores, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros, pero también el Espíritu Santo, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que, hermanos, en el nombre del Señor, usted y yo sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, con fidelidad, con amor y con presteza. Todo trabajo que usted haga en la congregación, hermanos, lo hace usted para honra y gloria de Dios. Sí, hermanos, si va usted a hacer limpieza, si va usted, hermanos, a hacer alguna tarea de alguna instalación en el templo, hermanos, hay tantas cosas que hacer en el templo, hermanos, si usted lo hace, hermanos, lo hace para honra y gloria de Dios, no para honrar al pastor, no para honrar a un hermano solamente, hermanos, sino para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre de Dios y Dios le bendiga a usted, hermano, que usted sirve al Señor en las tareas, hermanos, ahí del templo, ya sea en lo espiritual o en lo material. Que Dios lo bendiga, Dios lo siga usando. Asimismo, hermanos, los diáconos y yo. Aquí, hermanos, viene algo importante. Al igual que los pastores, hermanos, tenemos, hermanos, el gozo de, hermanos, de reconocerlos. Reconoce usted a su pastor, bendito sea el Señor. Reconozca también a su diácono, reconózcalo, ámelo, respételo. Los diáconos, hermanos, necesitan de estímulo en su trabajo y posición. ¿Cuánto hace, hermano? ¿Cuánto hace que usted, hermanos, no se acerca a su diácono? No le da, hermanos, un abrazo fraternal, no le estrecha la mano y le dice, hermano, Dios te bendiga. O bien, hermanos, no se acerca a él y le dice, hermano, quiero orar contigo. O decirle, hermano, hoy te traje un obsequio, hermano.
Hágalo, hermano, hágalo. No crea que, hermanos, los diáconos nada más están, hermanos, ahí para regañarnos. Hermanos, a veces a muchos no nos gusta que el diácono, hermanos, pase y que nos llame la atención cuando estamos usted y yo, hermanos, ahí intercambiando ideas o pláticas, hermanos, en la banca, mientras que deberíamos de estar, hermanos, atentos a la predicación, a la oración, hermanos, al cántico, porque a veces, hermanos, estamos en la congregación y estamos, hermanos, con el celular en la mano, no, hermano, no, o entramos y salimos, suenan nuestros teléfonos y salimos, hermanos. Hermano, cuando usted vaya al templo, a la congregación, a la casa de Dios, hermanos, apague su celular y dígale a sus vecinos, a sus amigos, a sus contactos, dígale, no existo para ti el día domingo, el día tal, no existo para ti para nada. Por ejemplo, este servidor, hermanos, yo apago mi celular y si lo tengo encendido no contesto ninguna llamada que entre. ¿Por qué, hermanos? Porque yo estoy ocupado en las cosas de Dios. Estoy en los negocios de mi Padre Celestial. Por eso, hermanos, hagamos esto. Así que, hermanos, ¿cuánto tiempo hace que usted no ora por ellos? Piense usted en ello. Tome una decisión hermanos, el paso, hermanos, de respetar a su diácono en la congregación. Porque usted, hermanos, puede ser diácono. Porque usted mañana puede estar del otro lado. Y si usted, hermano, como hijo de Dios, ama y respeta al diácono, hace bien. Porque, hermanos, acuérdese que con la vara que midas, serás medido. Así es que, hermanos, no hagas a los hombres lo que no quieras que ellos te hagan a ti. Por eso, le invito a usted en el nombre del Señor, para que usted, hermanos, ore diariamente por todos los servidores en la iglesia. Si usted no es servidor, hermanos, conviértase en servidor de Dios. Anótese, hermanos, allí con el pastor, hermanos, con el diácono, dígale, anóteme para que yo pueda orar el día domingo, el día sábado, el día viernes o el día de la reunión, estar allí, hermanos, de rodillas en el altar, orando por todos los servidores, pero también estar orando, hermanos, por todos aquellos que han de escuchar la bendita palabra de Dios, la cual, hermanos, llevaremos usted y yo a ellos, el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. Por eso, hermanos, para ser servidores de Dios, repito una vez más, hermanos, servidores llenos de fe y del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios, hermanos, debemos de estudiarla. Ya hablamos el día jueves pasado, hablamos, hermanos, de este asunto, que debemos de estudiar la palabra de Dios con responsabilidad. Y hay que estudiarla para aprender y poder enseñar a otros, no nada más para que se nos quede aquí en la cabecita, no aquí en el corazón. No, hermanos, la palabra de Dios debemos de aprenderla para transmitirla. Y así, hermanos, ganar almas para Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué le parece, hermano? ¿Quiere usted ser servidor de Jesucristo? ¿Quiere usted ser un hombre, un diácono, una mujer diácono? Hermanos, si usted quiere hacerlo, hermanos, ahorita que no estamos asistiendo al templo, usted hágame una llamada, dígame, pastor, anóteme para que yo pueda orar, o voy a orar de tal día a tal hora. En fin, usted dígame en qué quiere servir a Dios. Hay mucho por qué servir a Dios. En este día, hermanos, pues podemos ahorita estar haciendo algunos arreglos en el templo y solamente hay un hermano. Si yo no le hablo por teléfono a uno de ustedes, hermanos, a lo mejor usted dirá, pues al fin el pastor no me habló para que yo fuera. No, hermanos, pregunte en qué podemos ser útiles a la obra del Señor. Sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, y hagámoslo para honra y gloria de nuestro Dios. ¿Qué le parece? ¿Quiere usted ser servidor de Dios? ¿Quiere usted padecer, hermanos, persecución por el servicio a Dios? Pues, hermanos, o quiere usted ganarse la vida eterna, pero la vida eterna se gana trabajando para el Señor. Así es que yo le invito en el nombre del Señor para que usted, hermanos, en este día, usted tome la decisión de ser hombre o mujer llena del Espíritu Santo
y dispuesta para servir al Señor. Vamos a orar. Yo le invito a usted para que oremos por los diáconos, para que oremos por los pastores, para que oremos, hermanos, por todos los que trabajan en la congregación, el que está a cargo de la sociedad de jóvenes, de varones, en fin, de todas las sociedades, de las instructoras. Hermanas instructoras, las invito para que despertemos ya, para que estemos activas, para que veamos, hermanos, así haya un niño en la congregación, o haya 2, 3 niños, o haya 50, o haya 100 niños, estemos dispuestas para prepararnos, para preparar un tema, para preparar una escuela dominical, una plática, y hermanos, darles a conocer a los niños que también ellos son de suma importancia para Dios. Damos gloria al Señor. Cierre sus ojos y dígale: Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, Padre Santo, te pido, usa mi vida. Te pido, Señor, en esta hora, Señor, toma mi vida, Padre Santo. Toma, Señor, mi corazón, Padre eterno. Te ruego, Señor, en esta hora, Señor, bendice mi vida. Usa mi vida, Señor, porque yo quiero ser útil a la obra, porque yo quiero honrarte, Señor, y quiero servir a mis hermanos, y quiero hacerlo, Señor, con estas características. Quiero ser un hombre lleno de tu palabra, un hombre lleno de sabiduría, un hombre lleno de fe, un hombre lleno de tu Santo Espíritu. Señor, una mujer que te honre, Señor, una mujer que te honre con esos requisitos, Señor, de ser fiel en todo y de ser llena del Espíritu Santo. Hemos visto a través de la historia a mujeres muy esforzadas, muy llenas de tu Espíritu Santo, mujeres que han honrado y que han servido y que han sido verdaderamente ejemplo a seguir. Hoy nosotros, Señor, queremos rogarte, Señor, queremos honrarte, queremos suplicarte, Señor, que uses nuestra vida en el ministerio. Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, te lo estoy rogando, te lo estoy pidiendo, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo muy amado. Querido hermano, en el nombre del Señor, vamos a trabajar para honra y gloria del Señor y así ganar almas para Cristo Jesús. Damos gloria al Señor. Voy a invitarle, hermano, para que leamos el Salmo número 23 y de tal modo, hermanos, que usted y yo podamos así hacer nuestro este hermoso Salmo, el cual dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, les mando un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y no olvide, hermanos, darle dedito arriba para que, hermanos, esta publicación se haga continuamente y llegue a muchos hogares. Compártala, por favor, hermanos. Observo que pocos de ustedes, hermanos, están compartiendo estos temas. Háganlo en el nombre del Señor. Un abrazo, que Dios les bendiga.